Extremadura, Western Spain. Guadalupe, one of Spain's oldest historical shrines, and for centuries, a symbol of Spain's link with the Americas. Today, people come from all over the Spanish-speaking world to get married in the monastery. Francisco quiere recibir a Francisca como esposa. For those who left with a dream of a better life, it's a return to the roots of Spanishness, hispanidad. ¿Por qué vienen a Guadalupe a casarse? Pues vienen por muchas maneras. En primer lugar, por el centro mariano que atrae a las personas que tienen devoción a la Virgen de Guadalupe. En segundo lugar, porque es un sitio acogedor, donde se encuentran todos en la misma casa. Tienen hotel, hospedería y centro mariano. Obra y arte, y sosiego y paz. A Guadalupe le llaman la cuna de la hispanidad porque precisamente es la cuna de la hispanidad. En Guadalupe, Cristóbal Colón estuvo 3 veces. En Guadalupe se firmaron las primeras cartas para la toma de Canadá y de Guadalupe salieron los primeros misioneros para Hispanoamérica. Many of the great conquerors or conquistadores who left for the New World were from Extremadura, Pizarro, Orellana, and the conqueror of Mexico, Hernán Cortés. But what kind of people were the conquistadores? And why did so many come from Extremadura? Historian Esteban Cortijo. Había de todas las clases sociales desde el principio, y tanto si eran guerreros como si eran eclesiásticos, religiosos o eran juristas, o también, como en algunos casos, eran comerciantes, agricultores, también mujeres. Las condiciones de vida de Extremadura eran extremas, eran radicales, tanto en el clima como en la propia condición de calidad de vida, de forma de vida. Y estos, cuando llegaron a América, parece ser que cuando otros se asentaban, ellos seguían aún más. Creo que en ese aún más y en ese andar un poquito más allá hay algo del carácter de los extremeños. Yo pienso que en Extremadura, como en otros países, la necesidad, o sea, el hambre, es una de las razones para irse, pero no solo el hambre. También había un sueño, creo yo. Había un sueño porque si no, cuando llegan a Nueva España, llegan a las primeras islas, a las primeras colonias, se hubieran asentado de secretarios, de gobernadores, de obispos. Y hubo muchos, como Hernán Cortés, como Pizarro, Núñez de Balboa, que siguieron hacia adelante por su propia inquietud, por su propio deseo o su propio sueño. The history of Extremadura goes back far beyond the conquistadores, as Esteban explains to his children. Esto es el Teatro Romano de Mérida. This is the Roman Theatre of Mérida. ¿Cuál es el origen de este teatro? What's the origin of this theatre? Bueno, esto es el Teatro Romano de Mérida. ¿Cuál es el origen de este teatro, papá? El origen es el mismo que la ciudad de Mérida, el año 25 antes de Jesucristo. Aquí vinieron unos soldados romanos licenciados y fundaron la ciudad que se llamó Emérita Augusta. El teatro, como veis, tiene 3 partes diferenciadas. La escena, con las columnas, la orquesta, donde va el coro para acompañar las representaciones teatrales de la época, y luego el graderío, un graderío en el cual caben exactamente 6.000 personas, nada menos. Bueno, pues, the amphitheatre was built in the same year as the theatre. El anfiteatro lo hicieron el mismo año que el teatro. Vamos. El anfiteatro lo hicieron el mismo año que el teatro. El anfiteatro es donde se llevaban a cabo y se simulaban batallas y luchas entre fieras y gladiadores. Os podéis dar cuenta, si miráis allá a la derecha, que es por donde salían los gladiadores, y a la izquierda es por donde salían las fieras, sobre todo jabalíes. Como veis, el anfiteatro es bastante más grande que el teatro. Vamos hacia la derecha.
pre-Columbian dances, brought back from the Americas in the 16th century, are still performed today in many parts of Spain. But within Extremadura, the most outstanding legacy of the conquistadores are the palaces, churches and convents endowed by those who had made their fortunes in the New World. Nowhere is this more evident than in the town of Trujillo. Local resident Matilde Muro loves to explain the town's rich past to her friends. Esta es la plaza de la ciudad. This is the town square. Este es el caballo de Pizarro. This is Pizarro's horse. Al fondo está el Palacio de la Conquista. At the far end is the Palace of the Conquest. Esta es la plaza de la ciudad. Este es el caballo de Pizarro. Al fondo está el Palacio de la Conquista. ¿Cuándo se construyó? Se construyó en el año 1542, con el dinero procedente de la conquista de América, de la conquista del Perú. A la izquierda aparece de nuevo un palacio. A la derecha, como veis, hay también un conjunto de palacios. Detrás tenemos una iglesia. A la izquierda, también detrás, de nuevo un palacio que podemos ver si vamos hacia él. With the support of people like Matilde, many buildings in Trujillo are now being restored. The restoration of La Coria, a medieval Franciscan convent, was the dream of the late Javier de Salas and his wife Carmen. Pues en un principio fue una gran admiración. Qué belleza había allí enterrada entre una serie de escombros. Qué interesante tratar de saber cuál era lo demás que estaba allá y inmediatamente pensar, esto no puede dejar de arruinarse, esto tiene que salvarse. Es un resto de una vida medieval absolutamente intacto, puesto que estaba enterrado entre escombros desde hacía siglos. Pero pronto mi marido y yo comprobamos que era muy, muy auténtico, que no había sufrido transformaciones y que tenía un especial interés. Y entonces decidimos hacer la fundación, que lleva el nombre de mi marido, que es la Fundación Javier de Salas, con el fin de estudiar las relaciones históricas entre Extremadura y España y América. With the help of Carmen's son, Jaime, La Coria has been turned into a study center and museum for historians from both Spain and Latin America. The center also encourages local people to learn more about their history. El claustro del convento data del siglo XVI. The cloister of the convent dates from the 16th century. Nos encontramos en el claustro del convento, cuya construcción data del siglo XVI. ¿Qué es eso? Es la cisterna de lo que fue un aljibe árabe. Es porque fue este edificio un alcázar árabe. Ahora vamos a pasar a ver el museo. The centerpiece of the museum is the bust of Francisco Pizarro. Nació en el año 1479. He was born in 1479. Y murió en Lima en 1541. And died in Lima in 1541. El objeto más preciado que tenemos en el museo es el busto en bronce de Francisco Pizarro, que era natural de Trujillo, nació en el año 1479 y murió en Lima en 1541. El busto es muy interesante porque se ha hecho a raíz del cráneo de Francisco Pizarro. Ahora podemos continuar. The history of the conquistadores is both bloody and violent. Centers like La Coria aim to help both Spanish and Spanish Americans understand the terror as well as the triumph of the conquistas. The Spanish paradores are an example of living history. Palaces and convents are now luxury hotels, a modern testament to the wealth and legacy of the conquistadores. Yo entiendo que los paradores nacionales están cubriendo y han cubierto un papel importantísimo en el camino de restauración de la obra arquitectónica del pasado. Muchos de ellos están en grandes conventos
palacios, incluso iglesias, en fin, que han reconstituido de alguna manera, integrando en la vida real, en la vida social, económica de las poblaciones en las que están ubicados, situados. O sea, creo que el Parador Nacional en ese sentido pues ha integrado en la vida actual y moderna lo que era simplemente pasado y piedras. In today's Extremadura, emigrants still leave their homeland in search of work or with a dream of a better future. They return home faithfully for the annual village festival. What does Extremadura mean for them? And what does it mean to be extremeño even far from home? Nosotros los extremeños somos muy así, muy de nuestra tierra, ¿no? Entonces yo a todos sitios donde voy, en el lenguaje, que eso ya es muy característico, lo llevo muy a todos sitios, ¿no? Y Extremadura para mí en particular, algo muy grande. Hombre, pues te sientes orgulloso de ser extremeño, ¿no? Gente, como te digo, de descubridores, pues te llena mucho que vivir en Extremadura. Ser un poquito, eso de ser un poco Quijote, conquistador, ¿no? Y el decir, bueno, sé que tenemos un peso mundial muy grande por Sudamérica, que de todas maneras no creo que esté bien hecho lo que hacemos. Yo creo que deberíamos ser más amigos de los sudamericanos de lo que somos. Hombre, para mí Extremadura pues precisamente significa todo, es mi tierra, es, ¿qué puedo decirle? Todo lo que se hable de Extremadura sería poco. Lo que quisiera que comprendieran lo que es Extremadura hoy, lo que fue antes y lo que será mañana. So, what is the future for a land where so many have left their traces, but so few have remained? Siempre Extremadura ha sido puente para pasar de un sitio a otro y quedarse muy poco tiempo. Pues bien, Extremadura podría ser perfectamente uno de los pilares fundamentales de ese acueducto, de ese puente largo que uniera Europa y América. Todo es mi noche, todo es mi día, todo es mi aire, todo es lo que vivo, sufro, levanto y agonizo. América, no de noche ni de luz están hechas las sílabas que canto. De tierra es la materia apoderada del fulgor y del pan de mi victoria. Y no es sueño mi sueño, sino tierra.